Muchas gracias por invitarme a venir a hablar del marco PISA y el desarrollo de exámenes o de pruebas. Marian y yo vamos a hablaros del desarrollo de los marcos de PISA y PEARLS para la lectura durante esta primera sesión, y luego a lo largo de la tarde hablaremos del desarrollo de ítems. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí sois profesores. ¿Podéis levantar la mano si sois profesores? Sí, la mayoría. Tal vez la mitad. Así que hemos intentado hacer que nuestras presentaciones sean apropiadas para profesores. Vamos a esperar a que se sienten estas personas. Okay, let's begin. So, I work for the Australian... Muy bien, yo trabajo para el Consejo Australiano para la Investigación sobre la Educación, que tiene su centro principal en Melbourne, muy lejos de aquí. Y mi compañía ha dirigido el desarrollo y análisis de PISA desde el 2000 hasta el 2012, durante 5 ciclos, una vez cada 3 años, y he tenido la suerte de trabajar en el tema de la lectura en PISA desde antes del 2000, así que yo llevo ahí desde el principio, así que soy una antigua habitante del programa. Y la responsabilidad de desarrollo de los marcos de PISA ha estado en manos del Grupo de Expertos en Lectura, que es un grupo de expertos de muchas partes diferentes del mundo, no elegidos para representar a los países, sino para aportar el mejor conocimiento sobre la lectura. Tenemos a un miembro aquí, Eduardo Vila Abaca, que se unió al grupo en el 2009. El líder desde el 2000 ha sido Erwin Kirsch, un americano. Y el grupo de expertos en lectura y los desarrolladores de exámenes han trabajado juntos para crear el material y las preguntas a lo largo de todas las etapas del programa. Y quería empezar pensando en por qué los países se unen a una encuesta internacional como PISA o PEARLS. Bueno, en algunos países no existe una recogida nacional de datos de evaluación. No hay manera de hacer un seguimiento de lo que sucede en el sistema de educación. Por lo tanto, un estudio internacional permite a los países participar en eso de una manera razonablemente económica. Una segunda razón para participar en un estudio internacional es para compararse con otros países. Es una razón evidente para participar. Y en tercer lugar, para participar en
y ayudar a dar forma a nuevos desarrollos en la educación. Y entiendo, por lo que se ha hablado esta mañana, que España está desarrollando una nueva perspectiva sobre la educación, en parte como consecuencia de su participación en estos estudios internacionales. El ciclo PISA, como ha explicado antes Guillermo y otros, se realiza una vez cada 3 años, empezando en el 2000, luego el 2003, 6, 9, 12 y 15. Estos cuadros en amarillo representan los principales campos. Una vez cada 9 años, la lectura, matemáticas y ciencias, los 3 campos centrales, se convierten en campo principal. Y aquí es donde se produce mucho desarrollo de los marcos y del material. La lectura fue el primero de los campos en el 2000 y se ha vuelto a repetir en el 2009. De nuevo, se hizo un gran desarrollo del marco y de los exámenes. Se comprueba cada ciclo, cada 3 años, pero solo se convierte en campo principal cada 3 ciclos, donde se vuelve a visitar ese campo para ver qué nuevos desarrollos ha habido para estar a la altura de lo que está pasando en el mundo. Un marco de evaluación tiene varios fines. En primer lugar, es una declaración explícita. Articula lo que la evaluación pretende medir para que todo el mundo tenga una clara idea de hacia dónde vamos. Guía el desarrollo de exámenes. Hay que conocer el marco y entenderlo muy bien para asegurar que los ítems estén en línea sobre la forma de pensar sobre la lectura. En nuestro caso, dar un lenguaje común a los stakeholders, a las partes interesadas, para asegurar que hablemos de lo mismo. Asegurar la continuidad de un año o de un curso a otro. Por lo tanto, en PISA, el examen en el 2006 y 2003 seguía las mismas líneas que el examen en el 2000. En el 2009 hay nuevos desarrollos, pero también hay continuidad para asegurar que no medimos cada vez algo totalmente diferente. Y en este caso no podríamos medir las tendencias. Y por último, un objetivo importante es comunicar la finalidad y las características de la evaluación a otros, a las partes interesadas, padres, profesores, los que formulan las políticas, investigadores, para que la gente entienda de qué estamos hablando cuando decimos el nivel de rendimiento está aquí, y eso significa tal o cual cosa según el marco. El desarrollo del marco comienza típicamente con una definición del campo, del dominio, y el campo de la lectura se definió así. El conocimiento de la lectura consiste en entender, usar, reflexionar sobre y involucrarlo con textos escritos con el fin de alcanzar los objetivos de uno y desarrollar el conocimiento y el potencial para participar en la sociedad. Esta mañana se preguntaba si la filosofía de la OECD se refleja en PISA, y la respuesta es que, por supuesto, no impuesto de una forma explícita o dogmática, pero creo que el marco, la definición, representa muchas de las ideas sobre la educación que apoya la OECD, como participación en la sociedad. Desarrollar también al individuo es una especie de noción democrática de la educación. Y entender, utilizar, reflexionar es un uso muy activo de la lectura, y creo que esto se acerca mucho a la forma de pensar de la OECD sobre la educación, y utilizarlo para los textos escritos, así que tiene que ver también con la conducta y no solo con la cognición. Y creo que la definición encapsula muchas de las ideas y la ideología, por decirlo así, de los expertos en lectura de PISA y de la OECD. Más allá, hay una serie de variables que se siguen en los marcos de PISA. En el dominio de la lectura tenemos el contexto, el formato del texto y el tipo de texto, el aspecto y el formato del ítem. Y esto lo explicaré con más detalle, pero nos centraremos principalmente en el segundo, tercer y cuarto punto. El formato del texto tiene 4 categorías principales. Continua, que es la prosa, lo que la gente tradicionalmente considera lectura. Pasajes de prosa no continua, un aspecto muy importante en la lectura para muchas personas, por lo menos los adultos, que dedican por lo menos la mitad de su tiempo leyendo texto no continuo.
tablas, impresos, gráficos, también forma parte del marco de PISA. Y textos mixtos y múltiples, y hablaré más de estos luego. Y luego tenemos los aspectos, que son los procesos, es decir, acceder a y recuperar información, integrar e interpretar, saber lo que está sucediendo entre líneas y reflexionar y evaluar, dar sentido al texto, relacionarlo con lo que uno sabe, lo que uno aporta desde fuera del texto y los conocimientos que aporta uno desde fuera del texto al texto. El texto continuo, como decía, presenta información en prosa, en párrafos, y el no continuo en otros formatos como tablas, gráficos y diagramas. Los textos mixtos toman elementos de cada lado. Y en la vida cotidiana, muchas veces los textos no son solo prosa o solo diagramas. A menudo hay una combinación de los dos elementos. Por lo tanto, esto lo tenemos como otro formato de texto. Y esto es un ejemplo de un texto mixto. Vemos el gráfico arriba, un pequeño mapa, una tabla o un cuadro y luego también un poco de prosa. Esto es lo que llamamos un texto mixto. Y luego están los textos múltiples, que pueden tener dos textos diferentes o dos tipos diferentes de texto, o simplemente muchos textos diferentes de argumentación. Y esto es un ejemplo. Son escritos de distintos alumnos sobre los viajes espaciales, y si es una buena idea, cada alumno escribe estos textos por separado y se junta para el examen. Y esto es lo que se llama textos múltiples, tomar distintos textos y juntarlos. Y muchas veces al leer queremos entender las aportaciones de distintos autores a un tema a través de un texto múltiple. Así que tenemos estos 4 formatos de texto y luego están los tipos de texto. Narración, que es una forma de texto tradicional que se enseñan en muchas clases de lengua en todo el mundo. Exposición, descripción, argumentación, instrucción. Utilizamos todos estos tipos en PISA. Y transacción es algo nuevo que hemos añadido en el 2009. Es decir, intercambiar mensajes con otras personas. Y el mensaje es un aspecto importante de PISA, los procesos mentales que utilizan las personas al leer. El primero, acceder y recuperar, tiene que ver con encontrar trozos de información en un texto o en varios textos. El segundo, integrar e interpretar, que tiene el mayor número de ítems. Incluye operaciones como comparar, contrastar, extrapolar, inferir. Todas estas cosas tienen que ver con la integración e interpretación, es decir, tomar trozos de texto, reunirlos y sacar conclusiones. Y el último, tal vez el más polémico o el más nuevo, reflexionar y evaluar, es decir, comparar lo que ya sabes con lo que está en el texto, o tomar algo del texto y evaluarlo. Los ítems de este tipo son bastante difíciles de escribir y llegar a un acuerdo sobre cómo evaluarlos, pero consideramos que son una parte importante de la lectura. Las personas que leen activamente reflexionan constantemente sobre lo que leen, lo evalúan y lo convierten en parte de su repertorio del pensamiento. Por lo tanto, desde el punto de vista de PISA, este es un aspecto realmente muy importante de la lectura.